El millonario Eduardo Méndez estaba a punto de firmar un contrato de 200 millones cuando una simple faxineira se acercó y le susurró al oído: «No firme, revise la cláusula 15». Lo que parecía ser el negocio de su vida era en realidad una trampa que le quitaría todo. Esta mujer invisible para todos había perdido todo 10 años atrás con el mismo esquema. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y suscríbete ahora mismo. Dale like para descubrir cómo esta conexión inesperada cambió sus vidas para siempre. Eduardo Méndez contemplaba Madrid desde el ventanal de su ático en la Torre Platinum. A sus 42 años, había logrado construir Méndez Innovations, una empresa de tecnología sostenible valorada en millones. El reflejo que le devolvía el cristal mostraba a un hombre impecablemente vestido con un traje italiano a medida, pero sus ojos castaños revelaban un vacío que ni el éxito financiero había logrado llenar. Mientras ordenaba documentos para la reunión más importante de su carrera empresarial, su teléfono vibró. Era un mensaje de Enrique Sterling, el prestigioso abogado de Sterling & Associates. «Todo listo para mañana. 200 millones. Tu legado está asegurado». Eduardo respiró hondo. La venta de su patente de energía renovable a Globex Corporation representaba la culminación de 2 décadas de trabajo. Con esos fondos podría finalmente centrarse en la fundación que siempre había soñado crear. El apartamento, decorado con un minimalismo elegante, se sentía particularmente vacío aquella noche. Las paredes blancas estaban adornadas con arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado por un decorador, pero ninguna fotografía personal, ninguna conexión real. Se sirvió un whisky de Malta de 30 años, herencia de su padre. «Por ti, papá», murmuró, «finalmente lo conseguí». El licor bajó por su garganta con una calidez que no alcanzó a tocar el frío de su interior. Su asistente personal, Carla, le envió el itinerario final para el día siguiente. Reunión a las 10:00 en Sterling & Associates. Firmantes confirmados: Dr. Sterling, Dr. Marcos Velázquez y Dr. Rodrigo Laínez por Globex. Almuerzo de celebración en el Paraguas a las 14:00. Todo estaba perfectamente planeado, como siempre había sido su vida desde que, tras la muerte de sus padres en su adolescencia, se había prometido nunca más sentirse vulnerable. Lo que Eduardo no podía anticipar era que el destino tenía otros planes, y que su vida estaba a punto de cambiar, irrevocablemente. Esa noche, mientras revisaba por enésima vez el contrato, algo le inquietaba, una sensación, un presentimiento inexplicable. Lo atribuyó a los nervios propios de un negocio de tal magnitud y finalmente se fue a dormir, ignorando aquella voz interior que intentaba advertirle. María Santos ajustó su uniforme gris mientras empujaba el carrito de limpieza por el pasillo de mármol de Sterling & Associates. A sus 38 años, su rostro aún conservaba la belleza que una vez había adornado portadas de revistas empresariales, aunque ahora ocultaba sus ojos verdes bajo una gorra y había teñido su característico cabello castaño a un discreto tono negro. «Buenos días, señora», saludó con indiferencia el guardia de seguridad, apenas levantando la mirada de su teléfono. María asintió, invisible como siempre. Durante 8 meses, había limpiado las oficinas de los mismos hombres que 10 años atrás habían orquestado su caída en desgracia, sin que nadie la reconociera como la brillante ejecutiva que una vez fue. Mientras limpiaba meticulosamente la sala de juntas, donde se celebraría la reunión más tarde, sus pensamientos viajaron a su antigua vida. María Santos, la joven prodigio que a los 28 años dirigía una exitosa cadena de hoteles boutique, la misma que había perdido todo tras firmar un acuerdo con Sterling & Associates. No había sido un crimen, sino una brillante manipulación de cláusulas legales que dejaron a su empresa vulnerable a una absorción hostil. 10 años después trabajaba bajo el nombre de Carmen Rodríguez, con documentos que su cuñado Roberto le había ayudado a conseguir. Su propósito: documentar el patrón de tácticas cuestionables que Sterling y sus socios empleaban, no para buscar venganza, sino justicia y reivindicación. Al revisar la agenda en la mesa de la sala, vio el nombre:
Eduardo Méndez. Venta de patente. 10:0 AM. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía a Méndez de nombre y reputación. Un brillante ingeniero convertido en empresario, conocido por sus innovaciones en energía limpia. Otro idealista como ella lo fue una vez. Por casualidad, mientras limpiaba, dejó caer un trapo junto a la carpeta con el contrato que revisarían. Al recogerlo, su mirada entrenada captó algo en la página abierta. La cláusula 15. Las mismas palabras, casi idéntica estructura a la que había sellado su destino una década atrás. En ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de Roberto. El informe legal está listo. Tenemos suficiente para presentarlo al Consejo Empresarial. María miró el reloj. Eduardo Méndez llegaría en menos de una hora, a punto de caer en la misma trampa elaborada que la había destruido a ella. Tenía que tomar una decisión. Mientras los ejecutivos y abogados comenzaban a llegar al edificio, María ajustó su plan. No era su intención interferir directamente, pero al ver el contrato que estaba a punto de firmar Méndez, supo que no podía quedarse callada. Esta vez alguien le advertiría lo que a ella nadie le advirtió. La sala de juntas de Sterling & Associates resplandecía bajo la luz matinal que se filtraba por los ventanales del piso 25. El doctor Enrique Sterling, con su característico traje gris Oxford y gemelos de platino, presidía la mesa con la confianza de quien lleva décadas manipulando los hilos del poder empresarial. Eduardo entró exactamente a las 9:55, acompañado de su asistente Carla. Saludó con firmeza a Sterling y a los otros dos abogados, doctor Marcos Velázquez, un hombre de aspecto académico con gafas de montura fina, y doctor Rodrigo Laínez, cuyo rostro afilado parecía estar permanentemente evaluando cada situación. Eduardo, hoy es el día que cambiará tu vida, dijo Sterling con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. 200 millones. Tu nombre en la historia de la innovación energética. María entró discretamente con su carrito de limpieza. Disculpen la interrupción, caballeros. Terminaré rápido, murmuró con acento que no era el suyo. Sea breve, respondió Sterling con desdén, sin mirarla directamente. Eduardo, a diferencia de los demás, le ofreció una sonrisa amable. Tome su tiempo, señora. No hay prisa. Ese pequeño gesto de humanidad confirmó a María que su instinto era correcto. Mientras fingía limpiar cerca de Eduardo, aprovechó un momento en que Sterling consultaba algo con los otros abogados para inclinarse ligeramente. No firme, susurró tan bajo que solo él podía oírla. Cláusula 15, revísela. Detenidamente. Eduardo se tensó imperceptiblemente, pero mantuvo su expresión neutral. Con disimulo, buscó la mencionada cláusula mientras Sterling presentaba las inmensas oportunidades que Globex ofrecía para su tecnología. La cláusula 15, escondida entre párrafos de jerga legal, establecía que en caso de cualquier disputa sobre la implementación de la tecnología, todos los derechos conexos, incluyendo patentes secundarias no especificadas en el acuerdo principal, pasarían automáticamente a Globex. Eduardo comprendió el impacto. No solo vendería su patente actual, sino que perdería el control sobre todas las tecnologías derivadas en las que había estado trabajando durante años. Tengo algunas dudas sobre ciertos puntos, dijo Eduardo con calma estudiada. Me gustaría revisarlos con mi propio equipo legal antes de proceder. El rostro de Sterling se endureció momentáneamente. Eduardo, todo ha sido revisado exhaustivamente. Los representantes de Globex están esperando la noticia de la firma. Cualquier retraso podría poner en riesgo todo el acuerdo. Entiendo la urgencia, Enrique, respondió Eduardo, pero estamos hablando del trabajo de mi vida. Necesito estar completamente seguro. María, que continuaba limpiando metódicamente, ocultó una leve sonrisa. Quizás podríamos aclarar ahora mismo sus dudas específicas, intervino Marcos, con un tono conciliador que contrastaba con la creciente tensión. La cláusula 15, por ejemplo, dijo Eduardo directamente, parece extenderse más allá del alcance inicial de nuestras discusiones. Un silencio incómodo cayó sobre la sala.
María contuvo la respiración mientras seguía con su labor, ahora cerca de la puerta. «Es una cláusula estándar de protección», explicó Rodrigo con impaciencia. «Simplemente asegura que la implementación de la tecnología proceda sin obstáculos». «Pero como está redactada», insistió Eduardo, «parece abarcar invenciones futuras no relacionadas directamente con esta patente». Sterling intercambió una mirada rápida con sus colegas. «Podemos revisarla, por supuesto, pero te aseguro que es completamente normal en transacciones de este calibre». Eduardo cerró la carpeta. «Me temo que necesitaré ese tiempo adicional para consultarlo. Propongo reprogramar para la próxima semana». Cuando la reunión terminó abruptamente y los abogados se retiraron con evidente frustración, Eduardo se quedó solo en la sala, fingiendo hacer una llamada. María, que estaba a punto de salir, se detuvo cuando él habló. «¿Por qué me advirtió?», preguntó en voz baja sin mirarla directamente. María dudó un instante antes de responder. «Porque hace 10 años nadie me advirtió a mí». El Café Girasol, ubicado en una callejuela apartada del bullicio madrileño, ofrecía el anonimato que Eduardo y María necesitaban. Sentados en una mesa del fondo, con 2 tazas de café humeante entre ellos, las pretensiones habían quedado atrás. Ella ya no era la humilde limpiadora y él había abandonado su pose de empresario impenetrable. «Me llamo María Santos», dijo finalmente, quitándose la gorra y liberando su cabello, ahora teñido de negro. Hace 10 años era conocida como la joven maravilla del turismo boutique. El reconocimiento brilló en los ojos de Eduardo. «Santos Luxury Experience. Recuerdo los artículos sobre ti. Desapareciste del mapa empresarial de repente». María sonrió con amargura. «No desaparecí. Me hicieron desaparecer». Bebió un sorbo de café antes de continuar. «Sterling y sus socios me ofrecieron un trato aparentemente brillante para expandir mi cadena internacionalmente. La cláusula que te señalé hoy es la misma que me costó todo lo que había construido». «¿Cómo terminaste limpiando sus oficinas?», preguntó Eduardo, inclinándose hacia ella con genuino interés. «Después de perderlo todo, pasé 3 años intentando reconstruirme, pero las puertas se cerraban en cuanto mencionaba mi nombre. Sterling se había encargado de difundir que mi fracaso se debía a mala gestión». María le contó cómo, tras tocar fondo, su cuñado Roberto le había tendido una mano. Roberto Silva, constructor exitoso que también había tenido roces con Sterling, le ayudó a crear una nueva identidad y a conseguir el trabajo de limpieza. «No buscaba venganza, sino comprensión», explicó. «Necesitaba saber si lo mío había sido mala suerte o un patrón. Después de 8 meses limpiando sus oficinas, confirmó que es un sistema perfeccionado». Eduardo escuchaba, fascinado por la determinación de esta mujer que, en lugar de hundirse, había encontrado una forma de levantarse y enfrentar a quienes la habían derribado. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. María sacó una pequeña libreta de su bolso. «Tengo documentación de al menos 15 casos similares al mío. Empresarios brillantes que firmaron con Sterling y terminaron perdiendo el control de sus compañías bajo cláusulas similares. No es ilegal, es inmoral. Usan la letra pequeña como arma». Eduardo pensó en su propio camino. Hijo de un ingeniero y una profesora, había crecido con valores sólidos. Tras perder a sus padres en un accidente durante su adolescencia, se había refugiado en el trabajo y el éxito, construyendo una coraza emocional que pocos habían podido traspasar. «¿Por qué me ayudaste?», insistió. «Podrías haber seguido recopilando información sin exponerte». María lo miró directamente a los ojos. «Porque vi algo en ti que me recordó a mí misma antes de caer. Esa mezcla de idealismo y determinación. Y porque dudó un instante, reconocí tu nombre. Tu trabajo en energía renovable podría cambiar vidas». La tarde avanzaba mientras compartían historias. Eduardo le contó sobre su sueño de crear una fundación para llevar energía limpia a comunidades remotas. María le habló de cómo, a pesar de todo, no había perdido la esperanza de recuperar algún día su nombre y su lugar en el mundo empresarial. Cuando finalmente salieron del café, ambos sabían que aquel encuentro fortuito había cambiado el rumbo de sus vidas. El teléfono de Eduardo sonó.
Era Sterling por tercera vez en el día. «No voy a firmar ese contrato, Enrique», dijo con firmeza. «No en esos términos». La respuesta de Sterling fue suave pero amenazante. «Reconsidéralo, Eduardo. Oportunidades como esta no llegan dos veces». Al colgar miró a María. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», respondió ella con una nueva chispa en sus ojos. «Contraatacamos». El loft industrial de Eduardo en el barrio de Chamberí se había convertido en el centro de 1900 operaciones improvisado. Planos y documentos cubrían la mesa de roble macizo, mientras María, ya sin el uniforme de limpiadora, organizaba meticulosamente la evidencia recopilada durante meses. «Cada uno de estos casos sigue un patrón», explicaba, señalando fotografías de contratos y notas. Sterling identifica innovadores con potencial, ofrece acuerdos aparentemente ventajosos y luego activa cláusulas ocultas que le permiten tomar control. Eduardo estudiaba los documentos con expresión grave. ¿Cómo consiguió Sterling tanto poder en el mundo empresarial? María se detuvo, como si decidiera cuánto revelar. Su padre fue juez del Tribunal Supremo. Sus conexiones son profundas y antiguas. La luz del atardecer bañaba el loft, creando sombras alargadas. Eduardo observó a María mientras trabajaba, admirando su meticulosidad y la pasión que ponía en cada explicación. Era evidente que bajo su apariencia tranquila ardía un fuego de determinación. El timbre interrumpió sus pensamientos. Eduardo consultó la cámara de seguridad y vio a un hombre de unos 50 años, corpulento y con expresión seria. «Es Roberto», dijo María, reconociendo a su cuñado. Roberto Silva entró con paso firme, abrazando a María con afecto genuino antes de estrechar la mano de Eduardo. Traía consigo un maletín que colocó sobre la mesa. «He traído lo que pediste», dijo a María. «Y algo más». Del maletín extrajo varios expedientes y una tablet. «No vengo solo en calidad de apoyo familiar», explicó. «Hace 2 años, Sterling intentó hacer conmigo lo mismo que con María. La diferencia es que yo tuve la suerte de consultar a un abogado independiente antes de firmar». Eduardo escuchaba atentamente, mientras Roberto relataba cómo había estado a punto de perder su constructora. «Desde entonces he estado conectando con otras víctimas. Formamos un grupo informal». «¿Un grupo?», preguntó Eduardo. «Empresarios que han sido objetivo de Sterling», respondió Roberto. «Nos reunimos mensualmente para compartir información y buscar formas de detener sus prácticas sin cruzar líneas legales». María parecía sorprendida. «¿Por qué no me lo habías contado?». Roberto la miró con cariño mezclado con preocupación. «Has pasado por mucho, María. Quería protegerte». «No necesito protección», respondió ella con firmeza. «Necesito justicia». Un silencio cargado de emociones flotó entre los tres. «Hay 2 personas más que deberían estar aquí», continuó Roberto, rompiendo la tensión. «Ana Cardoso, exdueña de una cadena de restaurantes, y Marcos Oliveira, quien perdió su fábrica textil. Ambos tienen piezas importantes del rompecabezas». Eduardo asintió, tomando una decisión. «Invítalos. Mi casa está abierta». Mientras Roberto hacía llamadas, Eduardo se acercó a María, que observaba la ciudad desde el ventanal. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. María no respondió inmediatamente. Sus ojos reflejaban las luces de Madrid que comenzaban a encenderse en el crepúsculo. «Cuando lo perdí todo», dijo finalmente. «Lo más doloroso no fue perder el dinero o la empresa, fue perder mi identidad, mi propósito». Se volvió para mirarlo. «Durante años me pregunté quién era yo sin todo aquello que había construido». Eduardo sintió una conexión profunda con sus palabras. «Te entiendo más de lo que crees». «¿Cómo podrías?», preguntó ella sin hostilidad, solo curiosidad. «Lo tienes todo». Eduardo sonrió con melancolía. «Tengo una empresa exitosa y una cuenta bancaria saludable. Pero cada noche regreso a un apartamento vacío donde las únicas conversaciones son con mi asistente virtual». El momento de vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre ellos. Algo estaba cambiando, una conexión que iba más allá de su causa común. Roberto se acercó, interrumpiendo el momento. «Ana y Marcos vendrán mañana, y hay algo más que deberían saber». Su expresión se tornó seria.
Sterling ha comenzado a moverse. Ha contactado a inversores clave, sugiriendo que la estabilidad de Mendes Innovations podría estar en riesgo. Eduardo apretó la mandíbula. Están intentando devaluarme antes de contraatacar. Es su método habitual, confirmó Roberto. Primero te aíslan, luego te debilitan, finalmente te ofrecen la única salida. María tomó el teléfono de Eduardo, que había comenzado a vibrar sobre la mesa. Miró la pantalla y se lo pasó. Hablando del diablo. Eduardo respondió, poniendo el altavoz para que todos escucharan. Eduardo. La voz de Sterling sonaba afable, casi paternal. Estoy preocupado. Por ti. Han llegado a mis oídos rumores inquietantes sobre con quién te estás asociando últimamente. ¿Rumores?, respondió Eduardo con calma estudiada. María Santos no es quien crees, continuó Sterling. Su fracaso empresarial no fue mala suerte, fue incompetencia pura. Te está utilizando. María palideció, pero mantuvo la compostura. Aprecio tu preocupación, Enrique, respondió Eduardo fríamente, pero soy perfectamente capaz de elegir mis propias asociaciones. Como quieras, la voz de... Sterling perdió toda calidez. Pero recuerda que en los negocios, como en la vida, uno es juzgado por la compañía que mantiene. La oferta sigue en pie por 48 horas más. Después, no puedo garantizar las condiciones. La llamada terminó. Eduardo miró a María, cuyos ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. Ahora es personal, dijo ella. Siempre lo fue, respondió Roberto, colocando una mano sobre el hombro de su cuñada. Eduardo tomó una botella de vino de su colección personal. Creo que necesitamos esto mientras planeamos nuestro próximo movimiento. Mientras servía 3 copas, no pudo evitar notar cómo la luz acentuaba los rasgos de María. Por primera vez en años, sintió algo más que el frío cálculo empresarial guiando sus decisiones. Y eso, más que cualquier amenaza de Sterling, lo asustaba y emocionaba a partes iguales. La mañana siguiente trajo consigo nuevos aliados. Ana Cardoso llegó primero, una mujer elegante de 50 años, cuya postura erguida y mirada penetrante revelaban el carácter que le había permitido sobrevivir a la pérdida de su cadena de restaurantes galardonados. Sterling destruyó 20 años de mi vida, explicó mientras aceptaba el café que Eduardo le ofrecía. Mis restaurantes eran mi legado para mis hijos. Marcos Oliveira, por su parte, era un hombre más reservado, con manos callosas que evidenciaban su regreso al trabajo manual tras perder su fábrica textil. A sus 45 años, las canas prematuras en sus sienes contaban la historia del estrés vivido. Después de que Sterling ejecutara esas cláusulas abusivas, tuve que empezar desde cero, comentó Marcos. De tener 200 empleados a coser yo mismo en un taller improvisado. La reunión en el loft de Eduardo adquirió el ambiente de un consejo de guerra. Cada uno aportaba su experiencia, su dolor y su conocimiento sobre el modus operandi de Sterling. El problema, señaló Roberto mientras extendía documentos sobre la mesa, es que técnicamente Sterling opera dentro de la legalidad. Sus contratos son obras maestras de ambigüedad calculada. María, que había permanecido callada durante gran parte de la mañana, finalmente habló. No buscamos venganza, buscamos justicia y reparación. Y proteger a futuros empresarios, añadió Eduardo, cuya mirada se encontró brevemente con la de María. Ana tomó la palabra con la autoridad natural que la caracterizaba. He consultado discretamente con Carmen Ribeiro, una abogada especializada en ética empresarial. Cree que tenemos suficiente para presentar un caso ante el Consejo Empresarial de Madrid. ¿Carmen Ribeiro?, interrumpió María con sorpresa. ¿La que ganó el caso contra el cártel inmobiliario el año pasado? Ana asintió. La misma. Está dispuesta a reunirse con nosotros esta tarde. La dinámica del grupo era fascinante para Eduardo, acostumbrado a tomar decisiones en solitario. Observaba cómo cada persona aportaba una perspectiva única, complementando las fortalezas de los demás. María, con su atención al detalle y su conocimiento interno de Sterling. Roberto, con su enfoque pragmático y conexiones. Ana, con su elegancia estratégica. Marcos, con su tenacidad y experiencia práctica. El timbre sonó nuevamente. Eduardo comprobó la cámara de seguridad
y vio a una mujer de unos 40 años, con traje sastre y maletín. «Debe ser Carmen», dijo Ana, levantándose para acompañar a Eduardo a la puerta. Carmen Ribeiro entró con la seguridad de quien está acostumbrada a enfrentarse a gigantes. Tras las presentaciones fue directamente al grano. «He revisado preliminarmente la documentación que Ana me envió», comenzó, extendiendo varios documentos sobre la mesa. «Sterling ha perfeccionado un sistema que explota lagunas legales sin cruzar líneas penales. Es despreciable pero sofisticado». «¿Entonces no podemos hacer nada?», preguntó Marcos con desaliento. Carmen sonrió por primera vez. «No he dicho eso. He dicho que es sofisticado, no invulnerable». Sacó una tablet y mostró un organigrama complejo. «Sterling & Associates tiene un punto débil, su reputación. Todo su modelo de negocio depende de ella». Eduardo asintió, comprendiendo inmediatamente. «Sin confianza no pueden atraer nuevas víctimas». «Exactamente», confirmó Carmen. «Mi propuesta es presentar simultáneamente una demanda colectiva por prácticas empresariales cuestionables ante el Consejo Empresarial y lanzar una campaña de concienciación pública». María se inclinó hacia adelante. «¿Una demanda colectiva? ¿Con nuestros nombres públicamente asociados?». Carmen la miró directamente. «Sí, y ese es precisamente el poder de esta estrategia. Sterling cuenta con el miedo y la vergüenza de sus víctimas para mantenerlas en silencio». Un silencio reflexivo cayó sobre la sala. Para María, Roberto, Ana y Marcos, hacer público su caso significaba revivir públicamente el momento más doloroso de sus carreras. Eduardo, que hasta ese momento había permanecido como un aliado, pero no una víctima directa, tomó una decisión. «Yo también firmaré la demanda». Todos lo miraron sorprendidos. «Pero tú evitaste caer en su trampa», señaló Roberto. «Gracias a María», respondió Eduardo mirándola con gratitud. «Además, mi testimonio sobre cómo intentaron manipularme añade credibilidad. No soy una víctima buscando compensación, sino un testigo sin interés financiero directo». Carmen asintió aprobadoramente. «Eso fortalecería significativamente nuestro caso». La reunión continuó durante horas, refinando estrategias y asignando tareas. Cuando finalmente todos comenzaron a marcharse, Eduardo notó que María permanecía rezagada, observando la ciudad desde el ventanal que tanto parecía atraerla. «¿Estás segura de querer hacer esto?», preguntó, acercándose a ella. «Sterling vendrá con todo contra ti». María se volvió para mirarlo. La luz del atardecer iluminaba su perfil, dándole un aire casi etéreo. «Durante 10 años he vivido a medias, Eduardo, escondiéndome, lamentándome, sobreviviendo». Su voz adquirió una nueva firmeza. «Estoy cansada de sobrevivir. Quiero vivir plenamente de nuevo». Eduardo sintió una admiración profunda por esta mujer que, tras perderlo todo, encontraba la fuerza para levantarse y luchar. «Además», añadió ella con una leve sonrisa, «ya no estoy sola en esto». Sus miradas se encontraron comunicando sin palabras lo que ambos comenzaban a sentir, pero aún no se atrevían a nombrar. Eduardo dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. El teléfono de María sonó, rompiendo el momento. Era un mensaje de Roberto. «Sterling ha convocado una rueda de prensa para mañana». María mostró el mensaje a Eduardo, cuyo rostro se tensó. «Está contraatacando antes de que podamos movernos», dijo. «Entonces debemos movernos más rápido», respondió María, con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Es hora de que Carmen Rodríguez desaparezca y María Santos regrese oficialmente». La sala de conferencias del Hotel Emperador bullía con la energía nerviosa de docenas de periodistas convocados apresuradamente. En el estrado, Enrique Sterling proyectaba la imagen de absoluta confianza que había cultivado durante décadas. A su lado, los doctores Marcos Velázquez y Rodrigo Laínez completaban el triunvirato de Sterling & Associates. «Agradezco su presencia en esta convocatoria urgente», comenzó Sterling con su característico tono pausado y autoritario. «Me veo en la obligación de aclarar ciertos rumores malintencionados que han comenzado a circular en los círculos empresariales. En la última fila,
Eduardo y María observaban la escena, casi irreconocibles con sus discretos disfraces. Él llevaba gafas sin graduar y una gorra. Ella había vuelto a su color de cabello natural y vestía con una elegancia que contrastaba con su reciente papel de limpiadora. Sterling & Associates ha construido su reputación durante 30 años sobre los pilares de la integridad y la excelencia legal, continuaba el abogado. Por eso resulta particularmente doloroso ver cómo personas resentidas por sus propios fracasos empresariales intentan manchar nuestro nombre. María apretó los puños sobre su regazo. Eduardo cubrió su mano con la suya en un gesto silencioso de apoyo. En particular, Sterling hizo una pausa dramática. Debo referirme al caso de María Santos, una exempresaria que, tras arruinar su compañía por mala gestión, ha dedicado años a una vendetta personal contra nuestra firma. Un murmullo recorrió la sala. Varios periodistas tomaban notas frenéticamente. Santos ha contactado recientemente a Eduardo Méndez, un brillante empresario con quien estábamos negociando, para envenenarlo con falsedades sobre nuestra firma. María sintió la rabia creciendo en su interior, pero mantuvo la compostura. Este era exactamente el movimiento que Carmen Ribeiro había anticipado: desacreditar a las víctimas antes de que pudieran hablar. Sterling continuó su discurso cuidadosamente orquestado, pintando a María como una empresaria fracasada y amargada, a Roberto como un constructor al borde de la quiebra, y a los demás como casos similares de incompetencia buscando culpables externos. Cuando la ronda de preguntas comenzó, los periodistas afines a Sterling, convenientemente ubicados en las primeras filas, lanzaron cuestiones que le permitían expandir sus acusaciones. ¿Es cierto que María Santos trabajó como limpiadora en sus oficinas bajo identidad falsa?, preguntó una reportera. Sterling fingió pesar. Lamentablemente así es. Usando documentos fraudulentos, se infiltró en nuestras instalaciones. Estamos evaluando acciones legales por esta grave violación de seguridad. Eduardo sintió a María tensarse a su lado. Le apretó la mano con más fuerza, recordándole silenciosamente que no estaba sola. ¿Qué hay sobre las acusaciones de cláusulas abusivas en sus contratos?, preguntó otro periodista, no tan alineado con Sterling. Absolutamente infundadas, respondió Laínez, tomando el relevo. Nuestros contratos son revisados por equipos legales independientes y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes. Desde el fondo de la sala, una voz clara y firme se elevó. Incluso la cláusula 15, que aparece sistemáticamente en todos sus contratos de adquisición. Todas las cabezas se giraron. María se había puesto de pie, quitándose las gafas de sol que ocultaban parcialmente su rostro. Un silencio atónito cayó sobre la sala, seguido de un frenesí de flashes y el zumbido de cámaras enfocando. «María Santos», murmuró Sterling, momentáneamente descolocado antes de recuperar su máscara de serenidad. «Qué inesperada sorpresa». «No tan inesperada, Enrique», respondió ella, avanzando por el pasillo central con la dignidad de quien ya no tiene nada que perder. «Después de todo, esta rueda de prensa es sobre mí, ¿no?». Eduardo se levantó para seguirla, pero ella le hizo un gesto sutil para que esperara. Este era su momento. «Señorita Santos», Sterling recuperó el control, su voz destilando condescendencia, «me alegra que esté aquí para escuchar directamente cómo su campaña de difamación no prosperará». María llegó al frente de la sala, enfrentando a Sterling desde el suelo, mientras él permanecía elevado en el estrado. «No vengo a difamar, sino a preguntar», dijo con voz clara que captó la atención de todos los presentes. Negaría bajo juramento que la cláusula 15 de sus contratos está específicamente diseñada para permitir la absorción de activos más allá de lo acordado. Inicialmente, Velázquez se inclinó para susurrar algo al oído de Sterling, quien mantuvo una sonrisa forzada. «Nuestras cláusulas contractuales son estándar en la industria», respondió evasivamente. «Eso no responde mi pregunta», insistió María. Los periodistas ahora estaban completamente cautivados por este inesperado giro de eventos. «No tengo por qué responder a acusaciones infundadas», contraatacó Sterling. María sonrió por primera vez.
No he hecho ninguna acusación aún. Solo una pregunta. Eduardo observaba la escena con asombro. La María que veía ahora firme y elocuente bajo presión era la empresaria brillante que había sido antes de que Sterling la destruyera. Señores periodistas, María se dirigió a la prensa. Les invito a una contrarrueda de prensa en una hora en el Hotel Catalonia Plaza. Ahí conocerán la otra cara de esta historia, con documentación que respalda cada afirmación. Mientras se daba la vuelta para marcharse, Sterling lanzó su último ataque. ¿Por qué deberían creer a alguien que utilizó documentos falsos para infiltrarse como limpiadora? ¿A alguien que perdió su empresa por incompetencia y ahora busca culpables? María se detuvo y se giró lentamente. La sala entera contenía la respiración. Trabajé como limpiadora, sí, no me avergüenza. Me permitió sobrevivir después de perderlo todo, y más importante, me enseñó que incluso las personas que limpian merecen dignidad y respeto, algo que usted nunca ha entendido, Enrique. Caminó hacia la salida con la cabeza alta. Eduardo la siguió, y al pasar junto a Sterling, le dijo en voz baja pero audible para los más cercanos: «Deberías haber aceptado mi negativa con dignidad, Enrique. Ahora has despertado a un gigante dormido». Fuera del hotel, María finalmente se permitió temblar. La adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándola vulnerable y expuesta. «Has estado brillante», dijo Eduardo, tomándola por los hombros. «Ha sido un impulso», respondió ella, aún conmocionada por su propia audacia. «Carmen va a matarme por alterar el plan». El teléfono de Eduardo sonó. Era Ana Cardoso. «Lo hemos visto todo por la transmisión en vivo», dijo Ana. «Carmen dice que has acelerado las cosas, pero que podemos adaptarnos. Estamos preparando todo para la contrarrueda de prensa». Al colgar, Eduardo miró a María con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás lista para esto? Una vez que te presentes públicamente, no hay vuelta atrás». María respiró hondo, encontrando en su interior una fortaleza que creía perdida hace mucho tiempo. «Llevo 10 años escondiéndome, Eduardo. Estoy más que lista para volver a la luz». Él asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos habían vivido vidas diferentes, pero igualmente incompletas. Ella escondida tras una identidad falsa, él aislado en su torre de éxito solitario. «Vamos entonces», dijo, ofreciéndole su brazo. «Tenemos una historia que contar». Mientras caminaban hacia el siguiente hotel, donde sus aliados ya preparaban el contraataque, ambos sentían que algo fundamental había cambiado entre ellos. La admiración mutua se transformaba en algo más profundo, un vínculo forjado en la adversidad compartida y el reconocimiento del valor del otro. El Salón Velázquez del Hotel Catalonia Plaza se había transformado en un escenario improvisado para lo que los medios ya llamaban el enfrentamiento empresarial del año. Carmen Ribeiro, con su característica eficiencia, había organizado en tiempo récord una presentación impecable. Pantallas mostraban gráficos comparativos de contratos, testimonios videograbados de exempleados de Sterling y un análisis detallado de la infame cláusula 15. María, ahora vestida con un traje sastre azul marino que evocaba a la ejecutiva que una vez fue, ocupaba el centro de la mesa. A su lado Eduardo, Roberto, Ana y Marcos formaban un frente unido. Carmen permanecía de pie, dirigiendo la presentación con la precisión de un director de orquesta. «Lo que verán hoy», comenzó Carmen, «no es la historia de rencores personales como el señor Sterling quiere hacerles creer. Es la documentación de un patrón sistemático de prácticas empresariales cuestionables que han afectado a docenas de emprendedores en la última década. Los periodistas, muchos más numerosos que en la rueda de prensa de Sterling, tomaban notas con avidez. La controversia garantizaba titulares, y la presencia de figuras empresariales respetadas como Eduardo Méndez aportaba credibilidad. Primero, permítanme presentarles a quienes han tenido el valor de dar la cara hoy», continuó Carmen. Uno a uno, María, Roberto, Ana y Marcos compartieron brevemente sus historias. No se presentaron como víctimas, sino como empresarios resilientes que se habían levantado después de prácticas injustas. Cuando llegó el turno de Eduardo, un murmullo recorrió la sala. Su participación era inesperada. «Mi caso es diferente»,
explicó con voz clara. Gracias a María Santos, pude evitar caer en la misma trampa que afectó a tantos otros. Estoy aquí no como víctima, sino como testigo y aliado de quienes buscan transparencia y justicia. Al mencionar a María, sus miradas se encontraron brevemente. Ella le ofreció una sonrisa agradecida. Carmen procedió entonces a presentar la evidencia meticulosamente recopilada. Contratos casi idénticos con la misma cláusula ambigua. Testimonios de exempleados de Sterling que confirmaban la existencia de una estrategia deliberada. Gráficos que mostraban cómo, sistemáticamente, empresas prósperas pasaban a control efectivo de los clientes de Sterling tras activar dicha cláusula. María tomó la palabra para la parte más personal. Trabajé 8 meses como limpiadora en Sterling & Associates. No me avergüenza admitirlo. Lo que sí me avergonzaría sería quedarme callada sabiendo que otros podrían sufrir lo que yo sufrí. Un periodista levantó la mano. Señorita Santos, ¿admite haber usado documentos falsos como acusa Sterling? María respiró hondo antes de responder. Utilicé un nombre diferente para conseguir ese trabajo, sí. Tras perderlo todo, mi nombre había sido manchado en círculos empresariales hasta el punto de ser inirable. No me enorgullezco de esa decisión, pero la tomaría de nuevo si fuera necesario para exponer la verdad. Otra reportera intervino. Señor Méndez, usted tiene mucho que perder al asociarse públicamente con esta causa. ¿Por qué arriesgarse? Eduardo se inclinó hacia el micrófono, sus ojos momentáneamente posándose en María antes de dirigirse a la periodista. Durante años construí una empresa exitosa mientras ignoraba prácticas cuestionables a mi alrededor, convenciéndome de que no era mi problema. El éxito me aisló en una torre de marfil. Hizo una pausa reflexiva. María me mostró que todos somos responsables del ecosistema empresarial que creamos. No puedo cambiar mi silencio pasado, pero puedo elegir no callar ahora. La sinceridad en su voz captó la atención de todos. No era el discurso ensayado de un empresario, sino la reflexión genuina de un hombre reexaminando sus valores. Carmen retomó el control, presentando su caso legal. Hemos presentado esta mañana una demanda colectiva ante el Consejo Empresarial de Madrid por prácticas comerciales desleales. No buscamos compensación económica, sino un precedente que proteja a futuros emprendedores. Mientras la rueda de prensa continuaba, María notó a 3 personas entrando discretamente por la puerta lateral. Eran los doctores Marcos Velázquez y Rodrigo Laínez, acompañados por un hombre que no reconoció. Se inclinó para susurrar a Eduardo. Sterling ha enviado a sus perros guardianes. Eduardo asintió imperceptiblemente, pero continuó atendiendo a las preguntas sin alterar su compostura. Finalmente, Velázquez levantó la mano. Carmen, anticipando el movimiento, le concedió la palabra con elegante neutralidad. Todo esto es ciertamente dramático, comenzó Velázquez con tono condescendiente, pero carece de sustancia legal. Las cláusulas mencionadas fueron aceptadas voluntariamente por todas las partes, tras asesoramiento independiente. María respondió antes que Carmen pudiera intervenir. ¿Asesoramiento verdaderamente independiente, doctor Velázquez? ¿O de abogados recomendados convenientemente por Sterling & Associates? Un murmullo recorrió la sala. Velázquez palideció ligeramente. El hombre desconocido que acompañaba a los abogados de Sterling dio un paso adelante. Julián Martínez, de la Gaceta Financiera. Señorita Santos, ¿no es cierto que su empresa ya enfrentaba problemas financieros antes de asociarse con Sterling? Carmen intervino. Esa pregunta ilustra perfectamente la táctica de desviar la atención del patrón sistemático hacia circunstancias individuales. Les invito a concentrarse en los hechos documentados presentados hoy. Eduardo observó la dinámica con admiración. María, Roberto, Ana, Marcos y Carmen funcionaban como un equipo perfectamente sincronizado, cada uno complementando las fortalezas del otro. Cuando la rueda de prensa concluyó, los periodistas se abalanzaron para obtener declaraciones adicionales. En medio del caos controlado, Eduardo notó que María se alejaba discretamente hacia un rincón tranquilo del salón. La siguió, encontrándola mirando por la ventana hacia la Plaza de Cataluña. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. María se volvió,
sus ojos brillantes de emoción contenida. Es extraño. Durante 10 años soñé con este momento, con recuperar mi voz. Ahora que ha sucedido, ¿me siento vulnerable?, sugirió Eduardo. Ella asintió, expuesta, como si hubiera vivido tanto tiempo en las sombras que la luz me deslumbra. Eduardo comprendía perfectamente esa sensación. Él había construido muros a su alrededor, protegiéndose del dolor de conexiones genuinas tras la pérdida de sus padres. La verdad tiene ese efecto, dijo. Nos desnuda. Sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras una comprensión mutua que trascendía lo profesional. En ese momento, ambos reconocieron que su vínculo había evolucionado hacia algo más profundo, aunque ninguno estuviera listo para nombrarlo. Carmen se acercó rompiendo el momento íntimo. Lo habéis hecho extraordinariamente bien, pero esto es solo el principio. Sterling contraatacará con todo. María asintió recuperando su determinación. Estamos preparados. Deberíais estarlo, confirmó Carmen con expresión grave. Acabo de recibir información de que Sterling ha convocado una reunión de emergencia con sus principales clientes. Está movilizando todo su capital social y económico. Eduardo intercambió una mirada significativa con María antes de responder, que lo intente, esta vez no estamos solos. Mientras el equipo se reagrupaba para planificar sus próximos movimientos, Eduardo sentía una extraña sensación de plenitud que había estado ausente en su vida durante años. En medio de esta batalla, paradójicamente, había encontrado algo que su éxito solitario nunca le dio, un propósito compartido y conexiones genuinas. Y en el centro de 1900, esa revelación estaba María, una mujer que había perdido todo excepto su dignidad y su determinación de hacer lo correcto. La tormenta mediática desatada por la confrontación pública entre Sterling y el grupo de María dominaba los titulares económicos. En los 3 días transcurridos desde las ruedas de prensa, el caso había evolucionado de escándalo local a debate nacional sobre ética empresarial. En el apartamento de Eduardo, convertido en cuartel general improvisado, el equipo monitoreaba las reacciones mientras preparaba su próximo movimiento. Ana Cardoso analizaba la cobertura mediática, categorizando artículos según su postura. Roberto y Marcos revisaban mensajes de apoyo de otros empresarios que habían tenido experiencias similares con Sterling. Carmen Ribeiro coordinaba con su equipo legal la estrategia para la audiencia preliminar del Consejo Empresarial, programada para la semana siguiente. María y Eduardo se habían retirado al balcón para un momento de respiro. La tensión constante de los últimos días había creado entre ellos una intimidad acelerada, como si se conocieran de toda la vida en lugar de apenas 2 semanas. ¿Crees que Sterling tiene algún as bajo la manga?, preguntó Eduardo, ofreciéndole una taza de té. María contempló las luces de Madrid antes de responder. Siempre tiene algo. Es demasiado calculador para no tener planes de contingencia. Carmen parece preocupada, observó Eduardo. Más de lo que muestra al grupo. Lo notaste también. María sonrió apreciando su percepción. Creo que está anticipando algo que aún no podemos ver. El teléfono de Eduardo vibró con una llamada entrante. Al ver el número desconocido, dudó un momento antes de responder en altavoz. Eduardo Méndez. Señor Méndez, la voz de Marcos Velázquez sonaba tensa pero controlada. Necesitamos hablar, en privado. Eduardo intercambió una mirada con María antes de responder. No tengo nada que hablar con Sterling & Associates que no pueda decirse frente a mi equipo. Legal. No se trata de la demanda, insistió Velázquez. Es sobre algo que encontramos en nuestros archivos, algo que afecta personalmente a la señorita Santos. María se tensó visiblemente. Cualquier cosa que quiera discutir puede hacerlo a través de nuestra abogada, respondió Eduardo firmemente. Como desee. La voz de Velázquez adquirió un tono resignado. Pero dígale a la señorita Santos que quizás quiera saber quién bloqueó sistemáticamente todos sus intentos de recuperación empresarial durante los últimos 10 años. No fue Sterling. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio pesado entre Eduardo y María. Es una táctica de división,
dijo finalmente Eduardo. Intentan sembrar desconfianza entre nosotros. María asintió, pero su expresión revelaba una inquietud profunda. Probablemente, pero... ¿Pero? Durante años intenté volver al mundo empresarial. Presenté proyectos, busqué inversores, solicité préstamos. Cada vez, inexplicablemente, las puertas se cerraban en 1970. El último momento, miró a Eduardo directamente. Siempre asumí que era la influencia de Sterling, pero nunca pude probarlo. Eduardo tomó su mano en un gesto de apoyo que se había vuelto natural entre ellos. No caigas en su juego, María. Es exactamente lo que quieren. Regresaron al interior donde el equipo continuaba trabajando. Carmen, al notar sus expresiones, se acercó. ¿Ha ocurrido algo? Eduardo le relató brevemente la llamada de Velázquez. Carmen frunció el ceño, procesando la información. Clásica táctica de divide y vencerás, concluyó. Están desesperados. Roberto, que había estado escuchando, intervino. O quizás encontraron algo real que pueden usar. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Carmen lo rompió con su característica practicidad. Investiguémoslo antes de que puedan usarlo. María, necesito una lista completa de todos tus intentos de reinvención profesional después de perder tu empresa. Nombres, fechas, contactos, todo. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. María reconstruía meticulosamente su década de intentos fallidos, mientras Carmen movilizaba contactos para investigar discretamente cada situación. Pasada la medianoche, cuando la mayoría se había retirado a descansar, Eduardo encontró a María sentada sola en la cocina, revisando antiguos correos electrónicos en su laptop. «Deberías descansar», dijo suavemente, sentándose frente a ella. María sonrió con cansancio. «No puedo. Hay algo que me inquieta. En todo esto, ¿qué es?» «Hay un patrón que no noté antes». Giró la pantalla para mostrarle. Todos mis proyectos avanzaban perfectamente hasta cierto punto. Luego, de repente, los inversores se retiraban, las entidades financieras denegaban los préstamos, los socios potenciales se echaban atrás. Eduardo revisó los correos, notando efectivamente la consistencia del patrón, como si alguien interviniera en el último momento. Exactamente. María se pasó una mano por el cabello con frustración. Pero lo extraño es que ocurría incluso en proyectos que no tenían ninguna conexión con el sector de Sterling. El teléfono de María sonó con un mensaje de Carmen. «Encontré algo. Venid a mi habitación». Carmen se hospedaba en el cuarto de invitados del apartamento de Eduardo. Cuando María y Eduardo entraron, la encontraron rodeada de documentos y con 3 ordenadores abiertos. «He estado tirando de varios hilos», explicó Carmen sin preámbulos, «y descubrí algo sorprendente». Giró uno de los ordenadores para mostrarles una serie de documentos escaneados. Estos son registros de la junta directiva de Global Finance Partners, un fondo de inversión aparentemente discreto, pero influyente. María se inclinó para leer, Eduardo a su lado. «¿Qué estamos buscando?», se preguntó él. Carmen señaló un nombre en particular, Javier Santos. María palideció. «Mi hermano». «¿Tu hermano trabaja para un fondo de inversión?», preguntó Eduardo sorprendido. «No exactamente», respondió María con voz tensa. «Es investigador académico en Oxford. Al menos eso es lo que me ha dicho siempre». Carmen continuó. «Global Finance Partners aparece tangencialmente relacionado con varios de tus proyectos fallidos, María. No directamente, sino a través de subsidiarias o empresas asociadas». María se dejó caer en una silla, visiblemente conmocionada. «Javier y yo nos distanciamos después de que perdí mi empresa. Él nunca aprobó mi estilo de vida empresarial. Consideraba que era demasiado ambiciosa, demasiado arriesgada. Cuando todo se derrumbó, prácticamente me dijo, «Te lo advertí». Eduardo colocó una mano sobre su hombro en silencioso apoyo. «¿Estás sugiriendo que mi propio hermano ha estado saboteando mis intentos de recuperación?» La incredulidad en la voz de María era palpable. Carmen respondió con cautela. «No estoy sugiriendo nada definitivo, pero hay suficientes coincidencias para justificar más investigación». María sacó su teléfono y, tras dudar un momento, marcó un número. Después de varios tonos, respondió una voz adormilada. «¿María?
¿Sabes qué hora es aquí? Necesito preguntarte algo, Javier, dijo María directamente. ¿Trabajas para Global Finance Partners? Un largo silencio precedió a la respuesta. ¿Cómo has...? Esto no es una conversación para tener por teléfono. Responde la pregunta, Javier. Un suspiro audible. Sí, soy asesor externo para análisis de riesgos. ¿Y has utilizado esa posición para bloquear mis proyectos empresariales durante los últimos 10 años? Otro largo silencio. María, no entiendes. Después de lo que pasó con Sterling, estabas destruida. No podía permitir que volvieras a pasar por algo así. La revelación golpeó a María como una ola física. Su propio hermano, su única familia cercana, había estado activamente impidiendo su recuperación profesional bajo el pretexto de protegerla. No tenías derecho, susurró, la traición evidente en su voz. Tenía el deber de protegerte, insistió Javier. Eras demasiado confiada, demasiado dispuesta a arriesgarlo todo. Yo solo quería que encontraras un camino más seguro, más estable. ¿Decidiendo por mí? Sin siquiera decírmelo. Sabía que no lo entenderías. Tienes razón. No entiendo cómo mi propio hermano pudo robarme 10 años de mi vida profesional. La voz de María temblaba de rabia contenida. María, por favor, podemos hablar de esto cuando estés más calmada. Puedo explicarte todo. No hay nada que explicar. Adiós, Javier. María colgó, dejando caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. Durante un largo momento, nadie habló. Eduardo y Carmen respetaron su necesidad de procesar la traición recién descubierta. Finalmente, María levantó la mirada. En lugar de las lágrimas que Eduardo esperaba, sus ojos brillaban con una determinación feroz. Sterling lo sabía, dijo. De alguna manera descubrió lo que Javier estaba haciendo y planeaba usarlo contra nosotros. Carmen asintió. Pretendían sembrar desconfianza, hacer que dudaras de todos a tu alrededor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Eduardo. María se levantó, una nueva resolución emanando de ella. Contraatacamos. Sterling cree que esta revelación me debilitará, me hará dudar de nuestro grupo. Pero se equivoca. Miró a Eduardo y Carmen. Mi propio hermano intentó protegerme controlando mi vida. Sterling intentó destruirme por beneficio propio. Pero ustedes... Su voz se suavizó. Ustedes me han apoyado respetando mis decisiones, mi autonomía. Eduardo sintió una oleada de admiración por esta mujer que, enfrentada a una nueva traición, encontraba fuerza en lugar de desesperación. ¿Deberíamos informar al resto del equipo?, preguntó Carmen. María asintió. Total transparencia. No les daremos a Sterling & Associates ninguna oportunidad de sorprendernos con esto. Mientras regresaban a la sala principal para despertar al equipo, Eduardo notó algo diferente en María. La vulnerabilidad seguía ahí, pero ahora estaba entrelazada con una resolución inquebrantable. La mujer que había conocido como limpiadora apenas 2 semanas atrás se había transformado ante sus ojos, recuperando no solo su identidad pública, sino una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más abierta. Y mientras observaba esta metamorfosis, Eduardo reconoció que él también estaba cambiando. El empresario aislado en su torre de marfil había encontrado algo que su éxito nunca le dio. Un propósito compartido y cada vez más evidente para él, un corazón que resonaba con el suyo. La majestuosa sede del Consejo Empresarial de Madrid imponía respeto con su arquitectura neoclásica y sus siglos de historia. En sus pasillos de mármol y salas de madera noble se habían decidido los destinos de innumerables empresas y fortunas desde el siglo XVIII. Era miércoles, 9:30 de la mañana, y el Salón Dorado bullía con un murmullo contenido. La audiencia preliminar del caso Santos et al. Versus Sterling & Associates había atraído no solo a los directamente implicados, sino a decenas de empresarios, abogados y periodistas. María, Eduardo, Roberto, Ana y Marcos ocupaban una mesa a la izquierda, todos vestidos con sobria elegancia. Carmen Ribeiro, impecable en un traje gris perla, organizaba documentos con precisión militar. Al otro lado del pasillo central,
Enrique Sterling y sus socios proyectaban una imagen de confianza imperturbable, rodeados de un equipo legal considerablemente mayor. La revelación sobre el papel de Javier Santos en el bloqueo profesional de su hermana había sido integrada a la estrategia del grupo. En lugar de ocultarla, Carmen planeaba utilizarla para demostrar cómo las tácticas de Sterling creaban un clima de desconfianza que afectaba incluso las relaciones familiares. «Todos en posición», murmuró Carmen mientras los 5 miembros del consejo entraban en la sala. «Recordad, dignidad y precisión». El presidente del consejo, Antonio Vega, un hombre de 70 años, con una presencia que combinaba severidad y sabiduría, tomó asiento en el centro. Se abre la sesión preliminar del caso 2 y 3, 4 y 7b, Santos et Alita versus Sterling and Associates, por presuntas prácticas empresariales desleales. Su voz resonó en la sala sin necesidad de micrófono. Esta no es una audiencia judicial, sino un procedimiento del Consejo Empresarial para determinar si existen méritos suficientes para una investigación formal. Carmen se levantó con elegante determinación. Con el permiso del Consejo, la parte demandante desea presentar un resumen de las alegaciones fundamentales. Vega asintió, y Carmen procedió a exponer metódicamente el patrón de prácticas cuestionables de Sterling. Su presentación, apoyada por gráficos y testimonios documentados, era devastadoramente efectiva en su simplicidad. «No estamos ante casos aislados de malentendidos contractuales», concluyó, «sino ante un sistema deliberadamente diseñado para aprovechar ambigüedades legales en detrimento de emprendedores de buena fe». Cuando Carmen terminó, el representante legal principal de Sterling, un abogado de renombre internacional llamado Alejandro Montero, tomó la palabra. «El Consejo apreciará que lo presentado son meras anécdotas emotivas sin sustancia legal», comenzó con tono condescendiente. «Empresarios fallidos buscando culpables externos para sus propias deficiencias». Eduardo sintió a María tensarse a su lado. Bajo la mesa, tomó su mano en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Montero continuó su argumentación, caracterizando a cada uno de mínimos los demandantes como casos de incompetencia empresarial. Cuando llegó a María, su tono se volvió particularmente mordaz. «La señorita Santos nos presenta una narrativa particularmente dramática. Sin embargo, omite convenientemente mencionar que su propio hermano, un respetado analista financiero, consideraba sus proyectos posteriores demasiado arriesgados para inversión». El golpe, aunque esperado, fue directo. María mantuvo la compostura, su rostro una máscara de dignidad. Carmen contraatacó. «Inmediatamente. El Consejo apreciará la ironía de que Sterling and Associates intente utilizar precisamente el clima tóxico de desconfianza que ellos mismos fomentan como argumento en su defensa». Durante las siguientes 2 horas, ambas partes presentaron argumentos y contraargumentos. Sterling parecía tener respuesta para todo, una justificación legal para cada acusación. Su equipo proyectaba la seguridad de quien ha navegado estas aguas muchas veces antes. Cuando parecía que el momento decisivo se acercaba, Carmen solicitó presentar un testigo adicional no listado previamente. «El Consejo debe ser informado de hechos recién descubiertos», explicó. «Solicitamos la comparecencia del doctor Felipe Mendoza, ex asesor legal de Sterling and Associates». Un murmullo recorrió la sala. Sterling se inclinó rápidamente para consultar con Montero, una expresión de alarma cruzando su rostro habitualmente impasible. Vega consideró la solicitud. «Es inusual, pero el propósito de esta audiencia es precisamente determinar si existen méritos para una investigación completa. Se acepta la comparecencia». Las puertas del fondo se abrieron para dar paso a un hombre de unos 60 años, con una expresión serena que contrastaba con la tensión general de la sala. «Doctor Mendoza», comenzó Carmen tras los juramentos preliminares, «¿podría explicar al Consejo su relación con Sterling and Associates? Fui asesor legal interno de la firma durante 15 años, hasta mi jubilación anticipada hace 3 años», respondió con voz clara. «¿Y por qué decidió jubilarse anticipadamente?» Mendoza miró directamente a Sterling antes de responder.
por discrepancias éticas con la dirección que estaba tomando la firma. Durante la siguiente media hora, Mendoza describió con precisión clínica cómo había evolucionado la estrategia de Sterling desde la asesoría legal legítima hacia un sistema cada vez más agresivo de adquisiciones mediante cláusulas deliberadamente ambiguas. La cláusula 15, como la conocen, ahora comenzó como una protección razonable para nuestros clientes. Con el tiempo, se convirtió en una herramienta de absorción predatoria. Mendoza hablaba sin emoción aparente, como quien simplemente constata hechos. Expresé mis preocupaciones repetidamente. Finalmente, cuando mis objeciones fueron ignoradas, opté por retirarme. Sterling, visiblemente agitado, susurraba furiosamente a Montero. El abogado se levantó para contrainterrogar. «Doctor Mendoza, ¿no es cierto que su salida coincidió con un periodo de evaluación de desempeño desfavorable?» «No», respondió simplemente Mendoza. «Mi evaluación del trimestre anterior a mi renuncia fue sobresaliente, como consta en los registros que he proporcionado al Consejo». Montero intentó varios ángulos más, pero Mendoza respondía con la precisión de quien ha anticipado cada pregunta. Cuando el contrainterrogatorio terminó, el testigo miró directamente a María. «Nunca olvidaré el caso Santos», dijo sin que se lo preguntaran. «Fue uno de los que me hizo cuestionar el rumbo ético de la firma». María sostuvo su mirada, una conexión silenciosa de reconocimiento entre ambos. Tras la declaración de Mendoza, el consejo se retiró a deliberar. La tensión en la sala era palpable. Eduardo se inclinó hacia María. «¿Cómo consiguió Carmen contactar con Mendoza?», susurró. «No lo sé», respondió María igualmente sorprendida. «No estaba en nuestro plan». Carmen, que había escuchado el intercambio, se acercó discretamente. «Algunos de nosotros llevamos años construyendo redes de contactos basadas en la confianza y el respeto mutuo», explicó con una leve sonrisa, algo que Sterling nunca entenderá. Tras 40 minutos que parecieron horas, el consejo regresó. El silencio fue instantáneo mientras Vega tomaba la palabra. «El Consejo Empresarial de Madrid ha considerado los testimonios y evidencias presentados hoy. Encontramos méritos suficientes para iniciar una investigación formal sobre las prácticas comerciales de Sterling and Associates, con atención particular a la formulación y aplicación de cláusulas contractuales potencialmente abusivas». Un murmullo creciente recorrió la sala, interrumpido por Vega. «Adicionalmente, como medida cautelar, el Consejo decreta la suspensión temporal de Sterling and Associates para actuar como representante legal en nuevas adquisiciones empresariales hasta la resolución de esta investigación». El impacto fue inmediato. Sterling se levantó bruscamente, su máscara de control completamente desvanecida. «Esto es inaceptable. Décadas de servicio impecable y permiten que acusaciones infundadas». «Doctor Sterling», interrumpió Vega con autoridad, «le sugiero que mantenga la compostura. Esta decisión es unánime y final». Mientras Sterling era calmado por sus colegas, María miraba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. No era el triunfo arrogante que alguna vez había imaginado, sino una vindicación sobria. La justicia comenzaba a manifestarse, no como venganza, sino como corrección de un desequilibrio. Al salir de la sala, los flashes de las cámaras los recibieron. Carmen gestionó eficientemente las preguntas de los periodistas mientras el grupo avanzaba hacia la salida. Eduardo notó que María se detenía brevemente, mirando hacia atrás. Sterling, aún en la sala, aparentaba escuchar a sus abogados, pero su mirada encontró la de María a través de la distancia. Por un instante, el poderoso abogado pareció envejecer décadas, la vulnerabilidad finalmente visible bajo su armadura. María sostuvo su mirada un momento, sin triunfalismo ni rencor, solo el reconocimiento silencioso de un ciclo que finalmente se cerraba. Luego se volvió, avanzando hacia la luz del exterior donde Eduardo la esperaba. «¿Lista para lo que viene?», preguntó él ofreciéndole su brazo. María sonrió, tomándolo. Más que nunca. Mientras salían juntos, ambos sentían que algo fundamental había cambiado. La batalla legal apenas comenzaba, pero una transformación más
profunda ya se había completado en sus corazones. La victoria preliminar ante el Consejo Empresarial desencadenó un torbellino mediático. Durante los 3 días siguientes, María, Eduardo y el resto del equipo fueron solicitados para entrevistas, consultas y declaraciones. Sterling and Associates había emitido un comunicado técnico prometiendo total colaboración con la investigación, mientras sus abogados presentaban recursos para levantar la suspensión temporal. Al atardecer del viernes, Eduardo había insistido en una pausa. El grupo necesitaba descanso, particularmente María, quien había soportado la mayor presión mediática al convertirse en el rostro público del caso. Solo nosotros, había dicho Eduardo, sin teléfonos, sin prensa, sin estrategias legales. Solo una cena tranquila. Así fue como se encontraron en el Olivar, un pequeño restaurante en las afueras de Madrid, con olivares centenarios rodeando una casa rural convertida en templo gastronómico. En una mesa apartada, con mintos y velas iluminando suavemente el ambiente, por primera vez en semanas, no eran la empresaria resiliente y el magnate solidario, sino simplemente María y Eduardo. No recuerdo la última vez que cené sin revisar correos simultáneamente, confesó Eduardo, sirviéndole vino de una botella de reserva especial. María sonrió, el cansancio de los últimos días temporalmente diluido por la tranquilidad del lugar. Yo no recuerdo la última vez que cené sin estar alerta, esperando ser reconocida como la limpiadora. La intimidad entre ellos fluía naturalmente, como si se conocieran de toda la vida en lugar de apenas 3 semanas. Quizás era el resultado de haber compartido intensidades emocionales que normalmente requerirían años. «¿Qué habrías hecho?», preguntó María de repente, «si no te hubiera advertido aquel día, si hubieras firmado». Eduardo consideró la pregunta seriamente. «Honestamente, no lo sé. Quiero pensar que habría luchado, pero dudó, mirando el líquido granate en su copa. La verdad es que antes de conocerte, vivía en una especie de anestesia emocional, éxito tras éxito, pero sin conexiones reales». «¿Por qué?». La pregunta era simple pero profunda. Eduardo raramente hablaba de esto, pero con María las defensas habituales parecían innecesarias. «Mis padres murieron cuando tenía 17 años. Accidente de tráfico. Yo estaba en el coche, pero sobreviví». María extendió su mano sobre la mesa, tomándola de él. «Me sumergí en los estudios, luego en el trabajo. El éxito se convirtió en mi escudo. Mientras ascendía profesionalmente, podía pretender que nada me dolía». Eduardo sonrió con cierta melancolía. «Funcionó, en cierto modo. Construí una empresa próspera. Desarrollé tecnología que puede ayudar a mucha gente. Pero en el proceso, te olvidaste de vivir», completó María suavemente. Eduardo asintió. «Cuando te vi aquella primera vez, limpiando la sala de Sterling, noté algo en ti. Incluso bajo ese disfraz había una dignidad, una fuerza interior que me intrigó». María rió suavemente. «Y yo que pensaba ser completamente invisible». «Nunca podría ser invisible, María». La intensidad en su voz sorprendió a ambos. Un silencio cargado de significado flotó entre ellos. El camarero apareció discretamente para servir los entrantes, dándoles un momento para recuperar la compostura. «¿Y tú?», preguntó Eduardo cuando volvieron a estar solos. «¿Qué habría pasado si no hubieras decidido advertirme aquel día?». María consideró la pregunta mientras probaba la crema de setas silvestres. «Habría seguido mi plan original, completar mi documentación, presentarla al Consejo Empresarial eventualmente, pero...». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Habría seguido siendo Carmen Rodríguez, la limpiadora invisible, segura en mi anonimato, pero atrapada en él». «Es curioso cómo construimos prisiones para protegernos», reflexionó Eduardo. «Y más curioso aún, cómo a veces necesitamos a otra persona para mostrarnos la puerta de salida», añadió María, sus ojos encontrando los de él. La cena continuó, su conversación fluyendo entre recuerdos de infancia, sueños aplazados y descubrimientos recientes. Por acuerdo tácito, evitaron hablar de Sterling o del caso, permitiéndose esta isla de normalidad en medio de la tormenta.
Cuando el postre llegó, una elaborada creación de chocolate y frutos rojos, Eduardo tomó una decisión. «Hay un lugar que quiero mostrarte», dijo, «si no estás demasiado cansada». Media hora después, su coche se detenía frente a un edificio industrial rehabilitado en un barrio en transformación. Eduardo usó una llave para abrir una puerta lateral y guió a María por escaleras hasta llegar a una azotea. «Mi secreto», dijo, encendiendo unas tenues luces que revelaron un pequeño oasis urbano. Macetas con olivos y plantas aromáticas, un pequeño estanque con nenúfares y en el centro un telescopio astronómico. «Es precioso», murmuró María, maravillada por este retiro inesperado. «¿Vienes aquí a menudo?» «Cada vez que... Necesito recordar que hay cosas más grandes que los problemas cotidianos». Eduardo ajustó el telescopio. «Mi padre era aficionado a la astronomía. Después de perderlo, esto se convirtió en mi forma de mantener esa conexión». María se acercó al telescopio, observando a través de él. «Es increíble. Júpiter y 3 de sus lunas», explicó Eduardo, de pie junto a ella, tan cerca que podía percibir el sutil aroma de su perfume. 200 millones de kilómetros, y podemos verlo desde aquí. Cuando María se apartó del telescopio, se encontró a centímetros de Eduardo. La intimidad del momento, la belleza del lugar y la conexión que había crecido entre ellos crearon una gravedad irresistible. «María», comenzó Eduardo, su voz apenas un susurro. «No digas nada», respondió ella, acortando la distancia entre ellos. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si ambos temieran la intensidad de lo que sentían. Luego, años de emociones contenidas se desbordaron, transformando el contacto en algo profundo y transformador. Cuando finalmente se separaron, Eduardo apoyó su frente contra la de ella. «Esto complica las cosas», murmuró María, aunque no hizo ademán de alejarse. «O quizás las simplifica», respondió él. «Por primera vez en años, algo me parece completamente claro». Se sentaron en un pequeño banco, contemplando el cielo nocturno de Madrid y la vida que pulsaba a sus pies. María apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, permitiéndose esta vulnerabilidad que tanto tiempo había evitado. «Tengo miedo», confesó en voz baja. «¿De qué?», preguntó él acariciando suavemente su mano. «De esto, de nosotros, de volver a confiar completamente en alguien». Eduardo comprendía perfectamente. Ambos habían construido fortalezas alrededor de sus corazones. Él, tras la pérdida traumática de sus padres; ella, tras la traición profesional y personal. «El miedo es natural», dijo, «pero quizás, solo quizás, vale la pena arriesgarse». María levantó la mirada hacia él, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Apenas nos conocemos». «Te conozco mejor de lo que he conocido a nadie», respondió Eduardo con convicción. «He visto tu fuerza cuando todo parecía perdido, tu dignidad frente a la humillación, tu capacidad para levantarte una y otra vez». Tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. «No sé qué nos depara el futuro, María. El caso contra Sterling apenas comienza, pero sé que, pase lo que pase, quiero afrontarlo contigo». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, dos almas heridas pero resilientes encontraron un puerto seguro la una en la otra. No era un final de cuento de hadas, sino el comienzo de algo real, construido sobre cimientos de respeto mutuo, admiración y un entendimiento que trascendía las palabras. Cuando regresaron al coche, horas después, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente aliados en una causa común, sino compañeros en un viaje más profundo y personal. El teléfono de María vibró con un mensaje de Carmen. «Noticias importantes. Sterling ha solicitado una reunión privada. Detalles mañana». María mostró el mensaje a Eduardo. La realidad los reclamaba, pero ahora la enfrentarían juntos, fortalecidos por lo que habían descubierto en aquella azotea bajo las estrellas. La oficina de Carmen Ribeiro, ubicada en un edificio histórico cerca del Parque del Retiro, reflejaba la personalidad de su propietaria, elegante, funcional y sin ostentaciones innecesarias. En la sala de reuniones,
El equipo completo se había congregado para discutir la inesperada propuesta de Sterling. «Quieren un acuerdo extrajudicial», explicó Carmen, distribuyendo carpetas. «Están ofreciendo compensaciones económicas a cada uno y el compromiso de revisar todas sus prácticas contractuales bajo supervisión del Consejo». Roberto examinó las cifras con escepticismo. «Es una cantidad considerable». «Es un intento de silenciarnos», replicó Ana. «Saben que la investigación formal podría revelar más casos y dañar irreparablemente su reputación». María permanecía inusualmente callada, estudiando el documento con expresión indescifrable. Eduardo, sentado a su lado, notó su tensión, pero respetó su silencio. «La pregunta», intervino Carmen, «es si este acuerdo cumple nuestros objetivos originales. Buscábamos justicia, reparación y protección para futuros empresarios. Lo conseguimos con esto». La propuesta incluía no solo compensaciones económicas, sino el compromiso de Sterling de implementar un sistema de verificación independiente para todos sus contratos futuros. También contemplaba la creación de un fondo para asesorar gratuitamente a emprendedores en negociaciones complejas. «En términos prácticos», continuó Carmen, «obtenemos casi todo lo que buscábamos, pero viene con una cláusula de confidencialidad». «Silencio», murmuró María, finalmente hablando. «Quieren nuestro silencio». Marcos, que había permanecido reflexivo, intervino. «Mi fábrica textil daba trabajo a 200 familias. Con esta compensación podría recuperarla parcialmente». Hizo una pausa, visiblemente conflictuado. «Pero si aceptamos, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que todo tiene precio?» Eduardo observaba la dinámica del grupo, admirando cómo cada uno aportaba una perspectiva valiosa. A diferencia de las frías reuniones corporativas a las que estaba acostumbrado, aquí había pasión genuina, principios en juego. «¿Qué recomiendas, Carmen?», preguntó finalmente. La abogada consideró cuidadosamente su respuesta. «Profesionalmente es una oferta sólida. Personalmente», dudó, algo inusual en ella. «Creo que debemos decidir qué victoria buscamos, una económica y práctica o una de principios». El silencio que siguió estaba cargado de tensión y reflexión. María finalmente se levantó, caminando hacia la ventana que daba al parque. «Hace 10 años», comenzó, su voz clara en la sala silenciosa, «cuando lo perdí todo, lo que más me dolió no fue la pérdida material, fue la impotencia, la sensación de que el sistema estaba diseñado para que los Sterling del mundo siempre ganaran». Se volvió para mirarlos. «Si aceptamos, recuperamos algo tangible, pero reforzamos la idea de que, al final, el poder y el dinero prevalecen». Roberto asintió, comprendiendo profundamente. «Por otro lado, una batalla legal prolongada tiene costos personales. Ya hemos visto la presión mediática, el escrutinio constante. Y no hay garantía de victoria total», añadió Carmen pragmáticamente. «El sistema legal tiene sus limitaciones». Eduardo se levantó, uniéndose a María junto a la ventana. No tocó su mano, respetando el contexto profesional, pero su presencia comunicaba apoyo. «Quizás la pregunta no es si aceptamos o rechazamos totalmente», sugirió, «sino qué podemos modificar en sus términos para que refleje nuestros valores». María lo miró, una chispa de inspiración en sus ojos. «¿Cómo exigir transparencia en lugar de confidencialidad?». Eduardo asintió. «Exactamente. Aceptaríamos compensaciones y reformas, pero con el compromiso de que el caso sirva como precedente público». Carmen consideró la propuesta, tecleando rápidamente en su tablet. «Legalmente complicado, pero no imposible. Podríamos proponer un modelo de transparencia estructurada. Los detalles económicos quedarían reservados, pero los hechos fundamentales y las reformas implementadas serían públicos». Durante las siguientes 2 horas, el grupo refinó esta contrapropuesta, buscando un equilibrio entre compensación práctica y victoria moral. Al finalizar, tenían un documento que todos sentían podían defender con integridad. «Les comunicaré nuestra posición», concluyó Carmen. «Veremos cómo responden». Mientras el grupo se dispersaba, María y Eduardo permanecieron rezagados.
Cuando finalmente quedaron solos con Carmen, María planteó la pregunta que había estado evitando. Si Sterling rechaza nuestra contrapropuesta, ¿cuáles son realmente nuestras posibilidades a largo plazo? Carmen, siempre honesta con sus clientes, respondió con franqueza. La investigación del Consejo probablemente resultará en sanciones y reformas obligatorias, pero Sterling tiene recursos casi ilimitados para litigar y conexiones profundas. Será una batalla prolongada con victorias parciales en el camino. María asintió, agradeciendo la sinceridad. ¿Y mi hermano? ¿Qué pasará con su papel en todo esto? He consultado con colegas especializados, respondió Carmen. Lo que hizo es éticamente cuestionable, pero legalmente ambiguo. Utilizó su posición para influir en decisiones de inversión, pero siempre podría argumentar que actuaba según criterios profesionales. Eduardo percibió la mezcla de emociones en María: frustración, resignación y algo más profundo. A pesar de todo, Javier seguía siendo su hermano, su única familia directa. ¿Has hablado con él desde aquella llamada?, preguntó suavemente cuando Carmen se excusó para atender otro asunto. María negó con la cabeza. Ha intentado contactarme. Mensajes, correos. Dice que quiere explicarse personalmente. ¿Y tú quieres escucharlo? María dudó. Una parte de mí quiere gritarle por haberme robado 10 años de oportunidades. Otra parte, su voz se suavizó, quiere entender cómo mi propio hermano pudo convencerse de que estaba protegiéndome mientras me mantenía en el suelo. Eduardo comprendía perfectamente ese conflicto. Después de perder a sus padres, había pasado años alternando entre la rabia y el anhelo, entre querer seguir adelante y aferrarse desesperadamente a lo perdido. Quizás necesitas ese cierre, sugirió. No para él, sino para ti. María lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y gratitud. ¿Vendrías conmigo? No a la conversación en sí, pero cerca. Por supuesto, respondió sin dudar. Donde me necesites estaré. Esa tarde María concertó un encuentro con Javier, quien había volado desde Londres específicamente para verla. Eligieron un café tranquilo en el Escorial, lejos del bullicio mediático de Madrid. Eduardo la acompañó hasta la puerta del establecimiento. Estaré en la librería de enfrente. Tómate el tiempo que necesites. María asintió, agradeciendo silenciosamente su comprensión. Antes de entrar, impulsivamente, le dio un breve beso. Gracias por ser mi ancla en esta tormenta. Javier Santos esperaba en una mesa del fondo, visiblemente nervioso. A sus 45 años, conservaba el aire académico que siempre lo había caracterizado, aunque nuevas canas plateaban sus sienes. María se levantó, al verla, dudando entre abrazar a su hermana o mantener la distancia formal. Optó por lo segundo, percibiendo su reserva. «Javier», respondió ella simplemente, tomando asiento frente a él. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, décadas de historia compartida ahora divididas por un abismo de desconfianza. «Te debo una explicación», comenzó finalmente Javier. «Me debes 10 años», replicó María, más dolida que enojada. Javier asintió, aceptando el golpe. «No espero que lo entiendas, mucho. Menos que me perdones. Pero necesito que sepas que nunca actué por malicia». Durante la siguiente hora, Javier explicó cómo, tras ver a su hermana destrozada por la pérdida de su empresa, había desarrollado un miedo irracional a que volviera a sufrir. Su posición como asesor de riesgos le dio la oportunidad de protegerla de lo que él percibía como decisiones imprudentes. Veía los mismos patrones, María, la misma confianza excesiva, la misma disposición a arriesgarlo todo. Su voz temblaba, ligeramente. Cada vez que bloqueaba un proyecto tuyo, me convencía de que te estaba salvando de otro Sterling. María escuchaba, sus emociones fluctuando entre la indignación y una extraña comprensión. En cierto modo retorcido, Javier había actuado desde el amor, aunque un amor distorsionado por el miedo y el control. ¿Te das cuenta de que hiciste exactamente lo mismo que Sterling?, preguntó finalmente. Decidir por mí, manipular mi vida, todo bajo la excusa de saber mejor. Javier palideció ante la comparación, pero no la negó. La diferencia es que él lo hizo por beneficio propio. Yo
¿Tú qué, Javier? ¿Lo hiciste por mí? ¿O para no tener que volver a consolar a tu hermana fracasada? La dureza en su voz sorprendió a ambos. Quizás ambas cosas, admitió finalmente con dolorosa honestidad. Quizás estaba tan asustado de verte sufrir que preferí mantenerte en una vida mediocre pero segura. El reconocimiento, en su cruda sinceridad, alcanzó a María más profundamente que cualquier elaborada justificación. Durante años me pregunté qué estaba haciendo mal, dijo, su voz más suave ahora. ¿Por qué cada intento terminaba misteriosamente en fracaso? Cuestioné mi valía, mi capacidad, mi derecho a volver a intentarlo. Lo siento, susurró Javier, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Lo siento tanto, María. Un largo silencio se instaló entre ellos, no ya incómodo, sino contemplativo. Ambos reconocían que algunas heridas no se curan con una conversación, que la confianza rota requiere tiempo para reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruye completamente. No puedo perdonarte hoy, dijo finalmente María. Quizás algún día, pero no hoy. Javier asintió, aceptando esta verdad sin protestas. Lo entiendo. Pero tampoco voy a dejarte fuera de mi vida, continuó ella. Eres mi hermano, Javier. Eso no cambia. Una tenue esperanza iluminó el rostro de Javier. No era perdón, pero era un comienzo, una puerta no completamente cerrada. Cuando María salió del café una hora después, encontró a Eduardo esperándola pacientemente con un libro en las manos. Al verla, inmediatamente percibió su estado emocional complejo. ¿Estás bien?, preguntó simplemente. María consideró la pregunta mientras caminaban lentamente por las calles empedradas de El Escorial. No lo sé, respondió honestamente, pero creo que lo estaré. Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto de apoyo silencioso. No necesitaba todos los detalles ahora. María los compartiría cuando estuviera lista. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella finalmente. Durante años, mi motivación principal fue demostrar que Sterling estaba equivocado sobre mí. Ahora me doy cuenta de que necesito probarme algo a mí misma. ¿Qué cosa? María se detuvo mirando hacia el imponente monasterio que dominaba el horizonte. Que puedo construir algo nuevo, no desde el resentimiento o la necesidad de vindicación, sino desde lo que realmente quiero crear en el mundo. Eduardo sonrió, reconociendo en sus palabras el mismo viaje interior que él había comenzado. Creo que ambos estamos aprendiendo a construir algo nuevo. El teléfono de María vibró con un mensaje de Carmen. Sterling ha respondido a nuestra contrapropuesta. Quiere reunirse mañana personalmente. María mostró el mensaje a Eduardo, cuyo rostro reflejó sorpresa. ¿Personalmente? Eso es inesperado. Y potencialmente significativo, añadió María. Mientras caminaban de regreso al coche, una nueva determinación se asentaba en ella. La conversación con Javier, aunque dolorosa, había cerrado un capítulo de su vida. Ahora podía mirar hacia adelante con mayor claridad. Sea cual sea la respuesta de Sterling, dijo finalmente, sé lo que quiero hacer después de que todo esto termine. Eduardo la miró con curiosidad. ¿Y qué es? Crear una consultora especializada en proteger a pequeños y medianos empresarios de prácticas abusivas. Sus ojos brillaban con renovado propósito. Convertir mi experiencia en algo que realmente ayude a otros. Eduardo sintió una oleada de admiración. Esta mujer, que había tocado fondo y había sido traicionada por quienes debían protegerla, elegía transformar su dolor en servicio a los demás. Es una idea brillante, dijo con sinceridad, y creo que sé exactamente cómo podría apoyarla. Mientras el sol se ponía sobre El Escorial, ambos compartieron ideas y sueños. No ya desde el lugar de víctimas buscando justicia, sino como creadores mirando hacia un futuro que ellos mismos diseñarían. La sala de conferencias privada del Hotel Ritz mantenía la elegancia discreta que había caracterizado al establecimiento durante décadas. Carmen había elegido este lugar neutral para el encuentro, un terreno que no favoreciera a ninguna de las partes. María y Eduardo llegaron primero, seguidos poco después por Roberto, Ana y Marcos. Carmen repasaba los documentos una última vez, su expresión serena ocultando la tensión subyacente. «Recuerden», dijo a modo de
Último consejo. Sterling es un negociador formidable. No se dejen llevar por emociones ni respondan impulsivamente a provocaciones. A las 11 en punto, la puerta se abrió para dar paso a Enrique Sterling. Por primera vez desde que comenzara el enfrentamiento, venía solo, sin su habitual séquito de abogados. Su traje impecable y su porte distinguido contrastaban con un cansancio sutil en su mirada que solo los más observadores podrían detectar. «Buenos días», saludó con formalidad educada. «Agradezco esta oportunidad de diálogo directo». Carmen indicó un asiento frente a ellos. «Doctor Sterling, entiendo que desea discutir nuestra contrapropuesta personalmente». Sterling asintió, colocando su maletín sobre la mesa. «Así es. Hay elementos que prefiero abordar sin intermediarios». Durante los siguientes minutos, Sterling revisó metódicamente los puntos principales de la contrapropuesta, señalando sus observaciones con la precisión de quien ha pasado décadas negociando contratos complejos. «La compensación económica es aceptable», dijo finalmente. «También la supervisión externa de nuestros contratos futuros y el fondo de asesoría para emprendedores». Hizo una pausa significativa. El punto de discrepancia, como anticipaban, es la transparencia versus confidencialidad. María observaba atentamente al hombre que había alterado el curso de su vida una década atrás. Buscaba en él al monstruo que había construido en su mente durante años, pero veía solo a un hombre mayor, poderoso pero fundamentalmente humano. «La transparencia es innegociable para nosotros», intervino Carmen. «No aceptaremos un acuerdo que silencia la verdad». Sterling se reclinó en su asiento, estudiando al grupo frente a él. Finalmente, sus ojos se posaron en María. «Señorita Santos», dijo con una formalidad que no ocultaba completamente un tono más personal. «Hace 10 años, cuando firmamos aquel acuerdo, ¿sabía usted quién era yo realmente?» La pregunta, inesperada y aparentemente tangencial, desconcertó momentáneamente a María. «Un abogado prestigioso representando a inversores internacionales», respondió cautelosamente. Sterling negó lentamente con la cabeza. «Me refiero a personalmente. ¿Sabía usted que mi padre, Guillermo Sterling, fue socio fundador de Santos Hoteles junto a su abuelo?» Un silencio absoluto cayó sobre la sala. María palideció visiblemente. «Eso es imposible», murmuró finalmente. «Santos Hoteles fue fundada por mi abuelo Antonio en los años 50. Solo tuvo un socio y se retiró antes de que su abuelo expandiera la cadena internacionalmente», completó Sterling. «Ese socio era mi padre, quien fue obligado a vender su participación muy por debajo de su valor real cuando su abuelo renegoció con inversores extranjeros». Eduardo observaba la escena con incredulidad, notando cómo María procesaba esta revelación inesperada. ¿Está sugiriendo que lo que me hizo fue algún tipo de venganza familiar retorcida? La voz de María temblaba entre la indignación y la conmoción. Sterling extrajo un sobre de su maletín, colocándolo sobre la mesa. «Lo que estoy diciendo es que nuestras familias han estado entrelazadas durante más tiempo del que usted imagina. Estos son documentos originales de aquella disolución societaria». Carmen tomó el sobre, examinando brevemente su contenido antes de pasarlo a María. Los documentos, amarillentos por el tiempo pero perfectamente conservados, confirmaban la sorprendente conexión. «Mi padre pasó sus últimos años obsesionado con lo que consideraba una traición», continuó Sterling, su voz ahora más suave, casi reflexiva. «Me crió con esa narrativa. Los Santos nos arrebataron lo que era legítimamente nuestro. Así que cuando Santos Luxury Experience apareció en su radar, comenzó Roberto comprendiendo. «Vi la oportunidad perfecta», confirmó Sterling. «No fue personal contra María específicamente. Era la culminación de una vendetta que había heredado sin cuestionar». María examinaba los documentos con manos temblorosas, décadas de historia familiar cobrando un nuevo y perturbador significado. «¿Por qué nos cuenta esto ahora?», preguntó Eduardo, su tono mezclando escepticismo y curiosidad. Sterling lo miró directamente. «Porque a mis 72 años, enfrentando una investigación que podría destruir el bufete que construí, he tenido tiempo para reflexionar sobre los ciclos de resentimiento que perpetuamos.
Volvió su mirada hacia María. Y porque la señorita Santos merece saber la verdad completa, no solo fragmentos. Carmen, siempre práctica, recondujo la conversación. Esta revelación, aunque significativa, no cambia los términos de nuestra negociación actual. Al contrario, respondió Sterling, lo cambia todo. Extrajo otro documento de su maletín. Esta es mi propuesta final. Aceptamos todas sus condiciones, incluida la transparencia estructurada. Añado voluntariamente la publicación de una disculpa formal en los principales medios económicos. El grupo intercambió miradas de sorpresa mientras Carmen revisaba el nuevo documento. ¿Cuál es el precio adicional?, preguntó Ana, siempre perspicaz. Una conversación privada con la señorita Santos, respondió Sterling. Solo ella y yo, sin abogados ni testigos. María sintió todas las miradas sobre ella. La propuesta era inesperada y potencialmente problemática. ¿Con qué propósito?, preguntó finalmente. Hay cosas que debo decirle que no conciernen a este proceso legal, respondió Sterling. Información sobre su abuelo y el mío que nunca ha salido a la luz pública. Eduardo tomó discretamente la mano de María bajo la mesa, comunicándole su apoyo cualquiera que fuera su decisión. Tras consultar brevemente con Carmen, quien confirmó que legalmente la propuesta era aceptable si María consentía, ella tomó su decisión. «Acepto, con una condición», dijo firmemente. «La conversación será aquí, ahora, con todos presentes pero sin intervenir. No tengo secretos con mi equipo». Sterling consideró la contraoferta. «Acepto con la salvedad de que ciertos detalles familiares serán compartidos solo con usted posteriormente». Carmen redactó rápidamente un adendum reflejando este acuerdo que ambas partes firmaron. Luego, el equipo se retiró a un extremo de la sala, lo suficientemente lejos para dar privacidad, pero manteniendo contacto visual. Sterling y María quedaron frente a frente, décadas de historia no escrita entre ellos. «Su abuelo Antonio no traicionó a mi padre», comenzó Sterling, su voz más baja y personal. «Fue mi padre quien intentó primero vender secretamente su parte a inversores americanos, comprometiendo el control familiar que su abuelo tanto valoraba». María escuchaba atentamente, décadas de narrativa familiar reescribiéndose ante sus ojos. «La historia que me contaron, que me hicieron creer durante décadas, era una distorsión conveniente», continuó Sterling. «Lo descubrí hace solo unos años, revisando documentos personales de mi padre tras su fallecimiento». «¿Y aún así continuó con sus prácticas?», preguntó María, genuinamente perpleja. Sterling suspiró, mostrando por primera vez la vulnerabilidad de un hombre de su edad enfrentando su legado. «La inercia de una vida construida sobre ciertos principios es poderosa, señorita Santos. Cuando finalmente comprendí la falsedad de mi motivación original, ya había construido un sistema, una forma de operar que tenía vida propia». María reconoció en sus palabras algo profundamente humano. Cómo las historias que nos contamos justifican acciones que, vistas objetivamente, sabemos incorrectas. «Su caso fue especial», admitió Sterling. «Cuando descubrí su apellido, la vendetta familiar resurgió automáticamente. Después, cuando ya era tarde, descubrí la verdad sobre nuestros abuelos. Para entonces el daño estaba hecho. Y ahora, ¿por qué esta confesión después de 10 años?» Sterling la miró directamente, sin la máscara profesional que había mantenido durante décadas. «Porque he visto en usted algo que reconozco, la capacidad de levantarse tras ser derribada. Y porque a mi edad, uno comienza a preocuparse por cómo será recordado». «No pedía perdón explícitamente», notó María. Sterling era demasiado orgulloso para eso. Pero este reconocimiento, esta exposición de vulnerabilidad, era quizás lo más cercano que un hombre como él podía ofrecer. «No puedo deshacer el daño causado», continuó Sterling, «pero puedo intentar que mi firma corrija su rumbo. Y puedo ofrecerle algo que quizás valore, la verdad completa sobre su familia». De su maletín extrajo un pequeño dispositivo USB. «Aquí está toda la correspondencia entre nuestros abuelos. Cartas personales, documentos comerciales, fotografías. Su abuelo fue un hombre honorable, señorita Santos. Mucho más de lo que mi padre o yo fuimos».
María tomó el dispositivo, sintiendo su peso simbólico en la palma de su mano. No era una compensación por lo perdido, pero era un puente hacia una comprensión más profunda de su propia historia. ¿Por qué debería creer que estos documentos son auténticos?, preguntó, la desconfianza aún presente. Porque no me benefician en absoluto, respondió Sterling simplemente. Al contrario, desmontan la narrativa que justificó mis acciones durante años. María asintió lentamente, reconociendo la lógica. Se produjo un silencio entre ellos, no ya hostil, sino contemplativo, como si dos adversarios finalmente vieran la humanidad compleja en el otro. No puedo perdonar lo que hizo, dijo. Finalmente, María. Pero puedo reconocer su gesto ahora. Sterling asintió aceptando estos términos. No esperaba ni merecía más. Cuando el equipo regresó a la mesa, Carmen formalizó los acuerdos finales. La batalla legal que había consumido sus vidas durante semanas llegaba a su conclusión no con una victoria absoluta ni una derrota, sino con algo más matizado, un reconocimiento mutuo de errores pasados y posibilidades futuras. Al salir de la reunión, María caminaba en silencio, procesando todo lo ocurrido. Eduardo respetó su espacio, caminando a su lado sin presionarla. «Es extraño», dijo finalmente ella cuando llegaron al Parque del Retiro. «Durante años, Sterling fue en mi mente un villano unidimensional, casi mitológico. Ahora es solo un hombre», completó Eduardo, con sus propias cicatrices y autoengaños. María asintió, sintiendo una extraña liberación. El monstruo de sus pesadillas se había transformado en algo más manejable. Un ser humano Flawed, como todos los puntos demás. «¿Qué harás con esos documentos?», preguntó Eduardo señalando el USB que María aún sostenía. «Primero, verificar su autenticidad», respondió pragmáticamente. «Luego, conocer realmente la historia de mi familia, no solo la versión que me contaron». Mientras caminaban por el parque, la tarde madrileña desplegaba su luz dorada sobre ellos. María sentía que un peso se había aligerado, no completamente eliminado, pero transformado en algo que podía llevar sin que la aplastara. ¿Sabes qué es? ¿Lo más irónico?, reflexionó. Sterling intentó destruirme por una historia familiar distorsionada. Mi hermano intentó protegerme controlando mi vida, ambos creyendo que hacían lo correcto desde sus perspectivas limitadas. Eduardo consideró sus palabras. Quizás ahí está la lección más importante, la arrogancia de creer que podemos decidir lo que es mejor para otros. María lo miró con una nueva apreciación. Este hombre que caminaba a su lado entendía algo fundamental sobre la dignidad humana. El derecho de cada persona a escribir su propia historia, incluso si eso incluía cometer errores propios. «Creo que estamos listos para el siguiente capítulo», dijo María, tomando su mano mientras continuaban su paseo. Y ambos sabían que se refería no solo al caso Sterling, ahora en vías de resolución, sino a la historia que estaban comenzando a escribir juntos. 6 meses después, la oficina principal de Santos Méndez Consultores ocupaba la planta 15 de un moderno edificio con vistas al skyline madrileño. A diferencia de los espacios corporativos tradicionales, este había sido diseñado para transmitir accesibilidad y transparencia, paredes de cristal, espacios abiertos y una notable ausencia de las jerarquías visuales típicas del mundo empresarial. María terminaba una videoconferencia con un grupo de emprendedores de Barcelona explicando cómo identificar cláusulas potencialmente abusivas en contratos de inversión. En los 6 meses transcurridos desde el acuerdo con Sterling, ella y Eduardo habían convertido su experiencia en una consultora especializada en proteger a pequeñas y medianas empresas de prácticas predatorias. «Recuerden», concluía María con la pasión que caracterizaba todas sus presentaciones, «el éxito sostenible se construye sobre la integridad y la transparencia. No hay atajos que valgan la pena a largo plazo». Al terminar la llamada, notó a Eduardo apoyado en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de admiración y afecto que aún la hacía sonrojar ligeramente. «Eres extraordinaria cuando hablas de esto», dijo él acercándose para darle un breve beso. «Se nota que lo vives». María sonrió, guardando sus notas.
Es fácil ser apasionada cuando finalmente haces lo que estás destinada a hacer. Los meses transcurridos habían traído cambios significativos para todos los involucrados en el caso Sterling. La investigación formal del Consejo Empresarial había concluido con sanciones sustanciales para Sterling and Associates y nuevas regulaciones para el sector. Sterling mismo había cumplido escrupulosamente todos los términos del acuerdo, incluyendo la publicación de una disculpa formal que había sacudido los círculos empresariales. Roberto había recuperado suficiente capital para reiniciar su constructora, ahora especializada en viviendas sostenibles. Ana había transformado su experiencia en un programa educativo para mujeres emprendedoras. Marcos había relanzado su fábrica textil con un modelo cooperativo que compartía beneficios con los trabajadores. Carmen Ribeiro se había convertido en asesora legal permanente de Santos y Méndez, además de presidir el comité ético del Consejo Empresarial, impulsando reformas largamente necesarias. ¿Lista para la reunión de las 3? Preguntó Eduardo consultando su reloj. María asintió recogiendo su tablet. La reunión de hoy era especial. Recibirían a Javier, quien visitaba Madrid por primera vez desde su difícil conversación en El Escorial. Los meses habían traído también una lenta pero constante reconstrucción de su relación fraternal. No era la confianza absoluta de antes, quizás nunca volvería a serlo, pero habían encontrado un nuevo equilibrio basado en el respeto mutuo y límites más claros. Javier esperaba en la sala de reuniones, visiblemente nervioso, pero también evidentemente orgulloso de ver lo que su hermana había construido. «Impresionante», dijo a modo de saludo, abrazando brevemente a María. Estrechó la mano de Eduardo con el respeto de quien reconoce la importancia de esa persona en la vida de su hermana. «El mérito es principalmente de María», respondió Eduardo con sinceridad. La conversación fluyó con creciente comodidad, mientras Javier les actualizaba sobre su vida en Londres. Había dejado su posición en Global Finance Partners, aceptando un puesto puramente académico en Oxford. «He estado revisando los documentos que Sterling te entregó», comentó Javier. «Es fascinante cómo una misma historia familiar puede tener interpretaciones tan diferentes». María asintió pensativa. Tras verificar meticulosamente la autenticidad de los documentos del USB, había descubierto aspectos de su abuelo que nunca había conocido. Sus principios inquebrantables, sus dilemas éticos, sus momentos de duda. Lo más valioso ha sido comprender que no era el héroe infalible que me pintaron, ni el villano de la historia de Sterling, reflexionó. Era simplemente un hombre intentando hacer lo correcto, según sus valores, cometiendo errores en el camino. «Como todos nosotros», añadió Eduardo suavemente. Javier miró a su hermana con renovado respeto. «Siempre fuiste la más valiente de los dos, María. Incluso cuando intentaba protegerte, en el fondo sabía que tenías una fortaleza que yo nunca tuve». María sonrió reconociendo en sus palabras un paso importante en su propia sanación. «Cada uno tenemos nuestras fortalezas, Javier. Quizás la tuya sea la capacidad de reconocer errores y cambiar de rumbo». La tarde avanzó entre planes para el futuro y anécdotas del pasado. Cuando Javier finalmente se despidió, prometiendo visitas más frecuentes, María sintió que otro círculo comenzaba a cerrarse en su vida. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo cuando quedaron solos. «Mejor que bien», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él, agradecida. Más tarde esa noche, en la terraza del apartamento que ahora compartían, María y Eduardo contemplaban el atardecer madrileño. Una botella de vino a medio terminar y los platos de una cena casera evidenciaban la domesticidad cómoda que habían construido juntos. «Recibí una noticia interesante hoy», comentó Eduardo, sirviendo las últimas gotas de vino en sus copas. «Sterling se retira. Entrega el control del bufete a sus socios más jóvenes, con la condición explícita de mantener las reformas éticas implementadas». María asintió, procesando la información. «Sabes, ya no siento nada cuando escucho su nombre, ni rabia ni resentimiento. Es simplemente un capítulo cerrado». Eduardo sonrió, reconociendo el profundo significado de esas palabras. La liberación final no había llegado con la victoria legal
ni con la compensación económica, sino con esta paz interior, esta capacidad de avanzar sin las cadenas del pasado. «Tengo algo para ti», dijo Eduardo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que estás pensando», añadió rápidamente al ver la expresión sorprendida de María. Dentro de la caja había una llave antigua, evidentemente simbólica. «¿Qué es esto?», preguntó María, intrigada. «La llave de la primera sucursal internacional de Santos and Méndez Consultores», explicó Eduardo con evidente emoción. «Acabo de firmar el contrato para nuestra oficina en Lisboa. Si estás de acuerdo, por supuesto». Los ojos de María se iluminaron. «¿Lisboa? Es perfecto, es donde tu abuelo abrió su primer hotel internacional», completó Eduardo. «Pensé que sería apropiado que el legado Santos renaciera allí, pero reinventado según tus propios términos». María lo abrazó, conmovida por la profundidad del gesto. Este hombre que había entrado en su vida por casualidad entendía perfectamente su necesidad de honrar sus raíces mientras construía algo auténticamente propio. «Te amo», dijo simplemente, palabras que habían comenzado a intercambiar recientemente, cuando la relación se había asentado en algo profundo y duradero. «Y yo a ti», respondió él, «por todo lo que eres y todo lo que has superado para llegar aquí». Mientras el sol se ponía sobre Madrid, María reflexionaba sobre el extraño y tortuoso camino que la había llevado a este momento. La joven ejecutiva ambiciosa, la limpiadora invisible, la denunciante valiente, y ahora esta nueva versión de sí misma, más sabia, más compasiva, más completa. La vida rara vez seguía los caminos que planeábamos, pensó. A veces, nuestros peores momentos se convertían, inesperadamente, en puertas hacia nuestros mejores destinos. No porque el sufrimiento fuera necesario o justo, sino porque la capacidad humana para reinventarse, para encontrar significado incluso en las experiencias más dolorosas, era extraordinaria. Eduardo levantó su copa en un brindis silencioso, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo madrileño. María correspondió al gesto, agradecida por esta nueva oportunidad. Este nuevo comienzo construido no sobre arenas de resentimiento, sino sobre cimientos de propósito compartido. «Por los caminos inesperados», dijo Eduardo, «y por tener el valor de recorrerlos», completó María. Las copas tintinearon suavemente, sellando no un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas entrelazadas.